Quiero ante todo agradecer al Centro León y muy especialmente a María Amalia León y a Sara Herman por la invitación a contribuir a esta celebración de los 60 años del concurso, que es sin duda uno de los más antiguos de América. Estaría bueno investigar eso, ¿no? 60 años, es muy impresionante, ¿no? Y bueno, tener el gusto de disfrutar la exposición curada por Carlos Acero. Y bueno, pues yo considero que el concurso León ha sido como una columna vertebral para el arte dominicano, estimulándolo, apoyándolo, legitimándolo, y de allí pues con tantos artistas, ¿no?, que han disfrutado de estos reconocimientos, pues se ha proyectado más allá al Caribe, ¿no? Y aquí es donde entro yo con este intento que voy a hacer, que es un intento, me parece, destinado al fracaso, porque pretendo hacer un perfil de la región que es una de las zonas más complejas y difíciles de definir del mundo. Con este fin, pues me he querido apoyar en poetas, artistas, antropólogos, historiadores, ¿no? Para tratar de presentar no un perfil definitivo, sino más bien una aproximación compleja a una región tan que tanto resiste las taxonomías. Quiero también agradecer las generosísimas palabras de Sara Herman, una vieja amiga y que siempre, bueno, pues me da todo esto que me hace rejuvenecerme, ¿no? Con esta presentación. En fin, el Caribe se ha definido de muy distintas maneras. Hay quienes pues consideran solamente las islas, hay quienes incluyen las islas y el área de la cuenca, ¿no?, del Mar Caribe, la llamada área circuncaribe. Con frecuencia se incluye a las Guayanas, que en realidad están en el Atlántico, y en fin, bueno, en New York, parte del Caribe, sin duda, también en muchos casos. Yo voy a presentar mi propio intento, que es geográfico, histórico y cultural, y relacionado también con el imaginario. Y lo voy a hacer siguiendo 4 ejes principales que vamos a ver a continuación. Mi idea del Caribe pues incluye las islas, incluye algunas ciudades y lugares de Centroamérica, a Panamá completamente, y tenemos aquí que la ciudad de Panamá es Caribe en el Pacífico, y ciudades y zonas de la costa en Colombia, Venezuela y por supuesto las 3 Guyanas. Con esto quiero decir, por ejemplo, que cuando digo que Cartagena y Barranquilla son caribeñas, no estoy diciendo que lo sean Bogotá ni Antioquia, sino esas zonas particulares, ¿no? Santa Marta y por supuesto Shakira, es un gran producto del Caribe de Barranquilla. Y bueno, toda la costa de Venezuela asimismo, pero no Mérida, ¿no? Está claro. Igualmente tenemos precisamente a Veracruz en México, como parte del Caribe, pero no el resto de México, ¿no? Entonces está muy bien hacer esa definición. Pero lo que pasa es que yo continúo mi Caribe por toda la costa del Brasil,
sin duda San Luis Maranhão, Belém do Pará, y El Salvador y Bahía, y sigo, no se está viendo, no, dejen usar perdón. El Salvador, y sigo avanzando aquí hasta Río de Janeiro. Hasta ahí llega mi Caribe y ahí me detengo. No, por supuesto, no voy para Sao Paulo, que nada tiene que ver con esto, ¿no? Pero también pienso en Guayaquil, que está en el Pacífico, como parte del Caribe. O sea, es un Caribe verdaderamente, pero voy a tratar de fundamentar por qué esta propuesta es así, ¿no? El primer eje al que me he referido es y es sin duda el más importante, el que da realmente el núcleo fundamental al Caribe. Y bueno, como ven, un punto depende del otro. A baja demografía aborigen, como decía el sabio Alejandro Lipschutz, hay que importar aborígenes. Donde no hay aborígenes para que trabajen, pues se importan de África. La pintura de Lam es un intento emblemático de expresar la cultura del Caribe usando las herramientas del modernismo. Presenta una cosmovisión no occidental, no taxonómica, en la que todo se mezcla. Humanos, animales, plantas, como si fueran parte de una misma energía, que es en realidad la noción de Axé en la cultura yoruba, que es una suerte de energía universal que está igualmente en una piedra o en una diosa. Y saben la fuerte presencia de esta cultura de África en Brasil, en Cuba, en Trinidad y en otros lugares del Caribe. Si Picasso se apropió de la máscara africana en total ignorancia de sus contenidos y funciones, solamente para una revolución estilística de la cultura occidental, vemos que es como si Lam tratara de meter estos contenidos en el lenguaje del cubismo. Aquí vemos, por ejemplo, la comparación con Le Demoiselle d'Avignon de Picasso y la jungla de Lam, ¿no? Se ve que el uso del cubismo de Lam es muy distinto, es un uso donde se trata de introducir la espiritualidad de origen en las máscaras. Esta artista basó sus obras en las cosmovisiones yoruba y congo presentes en Cuba, utilizando su propio cuerpo, y puede ser vista en el Museo Nacional en Santo Domingo en una muestra también curada por Carlos Acero. Pierre fue un sacerdote vodú que creó una iconografía para el panteón de esa religión que no existía. Es decir, él crea el imaginario budista en su obra. Iniciado en el Palomonte, la religión Congo en Cuba, este artista utiliza este conocimiento como base de su arte, al punto de que se puede hablar de que su pintura es una manifestación de la cultura Congo contemporánea, en el arte contemporáneo. Es un caso muy interesante. Un alto sacerdote del candomblé, profesor universitario y a la vez artista del performance, donde utiliza elementos rituales tomados con gran seriedad, con gran rigor, en estas obras híbridas que son parte prácticamente ritual del candomblé y parte obra de arte contemporánea.
Jamaica es el país donde más religiones existen y muchas de ellas, la gran mayoría, son inventadas localmente. Este artista inventó la suya propia, de la cual por supuesto se proclamó en sumo sacerdote. Y entonces él tenía visiones en el paisaje, se ponía a meditar ante el paisaje y transcribía estas visiones en su pintura. Y vemos aquí de nuevo esta interrelación de todo, ¿no? Como aparece en la pintura de Lam, ¿no? Que está expresada plásticamente. Y él hizo también instrumentos musicales para las ceremonias de su religión. Y a mí me encanta que es para que un instrumento colectivo, que lo deben de tocar 4 ejecutantes, que se abrazan al instrumento, ¿no? Y es como si se abrazaran ellos mientras se hace esa magia de la música. Bueno, este artista se basa en una obra de abstracción geométrica de Hard Edge, basada en las formas del candomblé. Vemos aquí a la izquierda el Oshé de Shango, el dios del candomblé y de la Yoruba, y a la derecha, pues, el tridente de Chu. Otro artista, también sacerdote, alto sacerdote del candomblé, utiliza técnicas artesanales y materiales empleados para elaborar objetos rituales de esta religión, pero él les da formas de su propia creación personal, es decir, crea esculturas, ya no objetos rituales. Sus acciones rituales y su body land art se inspiraron en la espiritualidad y las cosmovisiones afroamericanas creadas como arte. Fueron al mismo tiempo una experiencia mística para el artista para tratar de resolver problemas de sus propios traumas personales. Esta otra artista narra mitos de la sociedad secreta Bacuá, que es el único caso de una sociedad paraestatal iniciática masculina, que es una institución abundante en el África tradicional. Es el único caso en que llegó a América. Entonces ella pues se dedicó a hacer como una especie de ilustración de sus mitos y de sus ceremonias. Y es interesante que haya sido una mujer la que nos ha dado la imagen visual de una sociedad secreta prohibida para las mujeres, ¿no? Estrictamente masculina. Y a la vez la antropóloga cubana Lidia Cabrera fue quien ha hecho la investigación más exhaustiva de esta institución. Bueno, Toussaint fue el líder más destacado de la revolución haitiana, llamado el padre de Haití. Y aquí aparece, bueno, pues presentado por estos artistas haitianos, ¿no? Como saben, la venta de la Luisiana a Estados Unidos es un resultado de la revolución haitiana, porque las tropas de Napoleón tenían grandes aspiraciones con la Luisiana. Y entonces, pero cuando van las tropas de Napoleón a Haití son derrotadas y por lo tanto Napoleón decide que no quería saber nada más con el Caribe ni nada de eso, ¿no? Y le vende la Luisiana a Jefferson. El segundo eje es el que ven aquí. Santo Domingo tiene esto que están viendo, que es único en toda América y que indica lo temprana que fue la colonización en esta isla, ¿no? Ahí ven las nervaduras góticas de la Catedral Primada de América,
no, no hay esto en ningún otro lugar. Y esta bella, estilizada ventana puramente gótica de la Casa del Tostado, ¿no? Bueno, pues vemos aquí el mar, vemos la proximidad de las islas del Caribe con Europa y cómo los vientos alisios impulsaban y facilitaban la navegación hacia el Caribe. Ay, es que yo me muevo con esto, pero no se ve aquí, perdónenme. Yo creo que lo estoy indicando con el cursor, pero no, bueno. El Caribe es el lugar de entrada, ¿no? Y también tiene una relevancia extraordinaria en los inicios de la conquista y la colonización de América por los europeos, porque ustedes saben que, bueno, era el lugar de llegada, pero a la vez era todos los tesoros que venían de Bolivia y Perú llegaban a Panamá. Y el canal de Panamá existe desde el siglo XV, desde el siglo XVI, ¿no? Que se llevaban todos estos tesoros por el camino de cruces a lomo de mula hasta el río Chagres, y de ahí se salía al mar Caribe, se reunían aquí en La Habana, y de La Habana pues partían escoltados hacia aquí, hacia Cádiz. Juan Bosch lo dijo muy bien. En el Caribe estaban las fronteras más débiles de los imperios europeos, y por lo tanto se dirimían sus guerras en buena parte aquí en el Caribe. Eso con tropas regulares y con ¿cómo es que los corsarios, ¿no? La institución de la patente de corso. Esto hizo bueno de que surgieran las ciudades amuralladas típicas del Caribe. Fíjense ustedes que todas las ciudades y las capitales importantes del Caribe son ciudades puerto. Esto contrasta con la América Central. Ay, perdón, le di mal a esto. Uy. Ok. Contrasta con la América Central y México, donde todas las ciudades importantes están en la tierra adentro. En el Caribe no, en el Caribe todo tiene que ver con el mar, todo tiene que ver con la navegación, todo tiene que ver con la costa. Esta es otra característica histórica del Caribe, ¿no? A la cual pues estos artistas panameños han reaccionado con este video muy humorístico. La última intervención norteamericana en el Caribe fue en el año 89 en Panamá. Bueno, seguimos. La cultura de la costa y su característica extroversión, es un lugar de tránsito, es un lugar donde llegan los viajeros, donde convergen, de donde se entra y se sale. Y vemos cómo el arte va reflejando estas cuestiones.
Aquí vemos, bueno, el componente afrodescendiente y a la vez el mar aquí en esta interesante pintura. Hay, debido a que el puerto de Cádiz y Sanlúcar de Barrameda eran los únicos lugares de entrada de los tesoros que iban de América, pues esto hizo lo que pueden ver, ¿no? La fuerte impronta de Andalucía en el Caribe hispano. Bueno, la gran cercanía de la costa del Brasil con el África Occidental ha hecho que existiera lo que Vergelle llamó así, ¿no? Un intercambio constante que es prácticamente único del Caribe y hace que hasta encontremos estos casos de arquitectura barroca portuguesa sui generis en lagos y otros lugares del África Occidental, de africanos que regresaban a sus orígenes e introducían estas novedades. Aquí vemos este protagonismo del mar, ¿no? Bueno, un mar hecho de chanclas azules, ¿no? También en comentario hacia la emigración. E incluso el artista se autorretrata como barco. Estas esculturas representan el mar con sus ondulaciones. Me parece una obra muy interesante porque es como si se hiciera un pedazo de mar así escultóricamente. Y esto no debe asombrarnos porque una dominicana volvió el mar Caribe un helado también para tomar. El antropólogo cubano ha querido ver la representación del huracán, incluso en el arte prehispánico, a partir de estas figuras donde él dice que se representa el movimiento en espiral de los huracanes, ¿no? Y esto, bueno, es muy polémico, pero lo que no cabe duda es que el espiral aparece mucho en todo el arte del Caribe. Wilfredo Lam nos da una visión negra, una visión trágica del huracán, y ven también una composición en espiral. La vemos acá también. Y sin duda la artista que más la ha trabajado es Frances Gallardo, usando a menudo la técnica del calado. Y ella lo ha hecho tanto que recientemente tuvo una hija y descubrió que el huracán estaba hasta en la coronilla de su bebé. Aquí vemos un trozo real del alumbrado público arrancado por el huracán María en Puerto Rico. Bueno, tercer eje, las islas y toda la consecuente dialéctica, insularidad, universalismo. La artista se identifica a ella misma como el mapa de Cuba, y el poeta ve en un poema muy citado al mar como algo que cierra, ¿no? Como algo que ve como una maldita circunstancia. Y se ha dicho que la revolución cubana fue posible porque había agua por todos lados, si no, no hubiera sido posible. Y bueno, estableció el centro del debate ideológico
mundial durante las décadas del 60 y del 70 en el Caribe, al punto de que el Caribe fue el lugar donde estuvo a punto de producirse una conflagración nuclear que hubiera posiblemente destruido el planeta. El Caribe como fin del mundo. Aquí vemos las ondas expansivas de a dónde llegaban los misiles soviéticos situados en Cuba, y vemos aquí, bueno, los misiles nucleares navegando por el Caribe, aquí en ese momento. El Caribe como fin del mundo. Está también la idea de la isla como mujer, que aparece con frecuencia. Y la isla como lo menos terrestre. Hay también una frecuente representación de la isla en el arte de nuestra región. Y aquí vemos pues estas afirmaciones que ven la isla caribeña como infinita o como universal. Cuarto eje, la tremenda diversidad humana, cultural del Caribe. Y por supuesto, un templo hindú tiene que estar en el mar, en Trinidad, como vemos ahí a la izquierda, o como vemos a la derecha, hecho con una típica arquitectura de madera caribeña. Región receptora de inmigrantes. En la segunda mitad del siglo XX se pasa a lo contrario, a una región de emigrantes, ¿no? Y vemos aquí a la derecha esta obra que se presentó precisamente en la Trienal del Caribe, donde un grupo de artistas, casi todos puertorriqueños, pues hacían el viaje opuesto, cruzaban desde Puerto Rico hasta la República Dominicana, ¿no? Y no como los boat people. Pocos conocen que Stuart Hall, uno de los creadores de los estudios culturales, nació en Jamaica, donde vivió hasta la edad de 19 años. Esta es una de las razones por las cuales se ha acuñado la expresión América Latina y el Caribe, porque hay un Caribe anglófono, otro de habla holandesa, y entonces a la vez el Caribe es tan diferente al resto de América Latina que hay como una negación a que entre en la noción de América Latina, y por eso se habla América Latina y el Caribe, ¿no? El Caribe es otra cosa, es muy raro, ¿sabes? Pero yo no me niego a usarla porque me parece que en América Latina también es un ámbito muy diverso, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, los argentinos son muy diferentes, ¿no? El Cono Sur,
Uruguay, ¿no? Entonces, ¿por qué separar al Caribe? Simplemente porque el Caribe anglófono no es latino, pero es que el término América Latina ya es muy problemático, tampoco son latinos los pueblos originarios ni los afrodescendientes. Fíjense la dispersión del Caribe si la comparamos con la manera compacta de la América Central, ¿no? El Caribe es todo dispersión, ¿no? Tanto geográfica como culturalmente. Esto, bueno, origina todas estas mezclas, neologismos culturales, de los cuales el Caribe es el epítome. Y a veces es difícil de articular para un crítico de arte por qué una obra como esta le resulta caribeña. Es más algo que se siente que algo que se puede poner en palabras. Este poeta, el poema está escrito en Srang Tongo, que es una lengua criol de Surinam, y donde el poeta aboga por la unidad de la diversidad dentro del Estado-nación, pero veremos otras posiciones también, ¿no? Hay esta mezcla, ¿no? Se representa también este entrelazar de diversidades. Aquí vemos cómo la LO, es decir, como estos dos poetas exclaman y reaccionan de maneras diferentes a la imposición colonial. Y una poeta nuyorincana, pues también reacciona a su duplicidad cultural. Guillén subraya la situación de dominio que existe en estas mezclas y en el mestizaje, y el artista se clava en su cuerpo las banderas de los poderes coloniales en el Caribe. Es interesante cómo se ve la indeterminación, ¿no? Estos rasgos como positivos y como hasta una posible lección para un mundo global. El artista cubano Luis Manuel Otero se trasvistió como una modelo del cabaret Tropicana durante una Bienal de La Habana y se aparecía así en distintos lugares de la ciudad. Y debo decir que por este artista, por su obra crítica y activista, está sufriendo 5 años de prisión en Cuba y ha cumplido ya 3 y le ha sido negada la libertad condicional. Es un caso de otros también que hay en Cuba. Y bueno, aquí tenemos estas visiones idealizadas del Caribe, ¿no? De donde se proclama todas estas diversidades de una manera bastante edulcorada. Y bueno, una representación idílica del Caribe como mundo interrelacionado, interconectado, que no lo es en realidad. Y estos colores vivos se asocian mucho con el arte del Caribe, pero vemos que no es siempre así como en este caso. Y bueno, esta también es la realidad del Caribe y no en último lugar. Bueno,
La niña mira a la pared y piensa, y piensa, y piensa. Y yo diría que es un buen resumen. Voy a terminar con una denostación del mar Caribe por este gran poeta cubano. ¿Qué hiciste de las islas venturosas, hijas de los prodigios y las noches? Si no hay en ti sino las viejas cosas, burlas, grilletes, buitres y fantoches. En vez de buenas nuevas, iras viejas. En vez de fundaciones, pesadillas. Quisimos mitos y nos das consejas, calaveras en vez de maravillas. Cólera y viento y luz enajenada, tú trastornas los tiempos y los fundes en una sola huraña madrugada, donde todo lo niegas y confundes. Y ven que aquí también el poeta le echa la culpa al mar. Muchas gracias.